Hoy voy a dar un tema que no es de serie. Estoy pensando que nuestras series las vamos a iniciar nuevamente en el mes de enero, porque ya se nos vienen actividades aquí en la iglesia y no queremos estar cortando los temas. Así que el día de hoy voy a hablar sobre la victoria sobre la carne. Es un buen tema en la figura de dos jóvenes, dos hijos que lucharon en el vientre de su madre, que ustedes ya saben quiénes son, Jacob y Esaú. Génesis 25, versículo 19 dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, porque era estéril. Y lo oyó Jehová, o lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Señor, te damos gracias por el tiempo hermoso que nos diste para adorarte y alabarte. Es un verdadero honor, un verdadero privilegio poder cantarte y saber que tú recibes, Señor, nuestros cantos, este fruto de labios que confiesa tu nombre. Ahora nos vas a hablar por medio de tu palabra, y queremos, Señor, pedirte que seas directo, Señor, que nos hables, Señor, directo a nuestra necesidad, directo a nuestro problema, porque a eso hemos venido, Señor, a oír tu voz, tu instrucción, tu palabra, tu evangelio, ser dirigidos, orientados y desafiados. El desafío, Señor, es poder poner por obra lo que aprendemos, y eso es nuestro deseo. Para eso necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo, para que nos ayude a lograr esto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de entrar de lleno en este tema que he titulado Victoria sobre la carne, debemos saber que nosotros tenemos en realidad tres enemigos. Estos tres enemigos son el mundo, la carne y el diablo. El mundo es este sistema en el que hoy vivimos, este sistema de nuestra sociedad. Son todas las cosas que vemos allá afuera y que están fuera de los caminos de Dios, como por ejemplo el amor al dinero, los afanes de la vida, aquel entretenimiento que desvía nuestra mirada de Dios, las tendencias inmorales y toda cuestión que vemos allá afuera, todas esas prácticas. Esta semana el pastor Chuy Olivares nos enviaba al grupo de pastores un video impactante donde demuestra en ese video cómo en muchos países del mundo lo que han estado aprobando las leyes últimamente, ¿no? Entre ellos la zoofilia o el bestialismo, que son las relaciones sexuales con animales, las legislaciones que ya han sido aceptadas de los matrimonios igualitarios, la adopción de niños, incluso ¿cómo se llama? Que es el abuso a menores, ¿no? Los pedrastas estos. En algunos países ya han sido autorizados. Y ese es el sistema que vivimos afuera, es la realidad del mundo, y ese es el enemigo que tenemos que vencer con los principios de Dios. El segundo enemigo es la carne, nuestra carne. Cuando hablamos de nuestra carne, tenemos que dirigirnos hacia nuestra vieja naturaleza adámica, heredada por nuestro padre Adán, nuestra madre Eva, que comprende todos los deseos de pecado que hay en nosotros por naturaleza, en todas sus formas y en todas sus diversidades. Es decir, que por automático el ser humano desea pecar, tiene la tendencia a pecar. Tiene pensamientos malos, pecaminosos, aunque uno no quiera tenerlos, los tenemos, porque esa es nuestra naturaleza caída que heredamos a partir de la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva.
Y luego nuestro tercer enemigo es el diablo. Y todos sabemos quién es el diablo y cuáles son sus propósitos hacia nosotros junto con sus demonios. Satanás quiere causar infelicidad en los hogares, él quiere traer lágrimas, amargura, depresión. La Escritura dice que Satanás vino a robar, matar y destruir y finalmente llevar nuestra alma a la destrucción. Como lo dije hace 8 días, Satanás no solo está interesado en matar el cuerpo, él quiere llevar nuestra alma al infierno. Entonces, todos tenemos 3 enemigos que están en guerra contra nosotros. Pero hoy vamos a hablar específicamente del enemigo interno que es la carne. Pero también vamos a hablar de la victoria sobre la carne. Y para eso vamos a tomar como base a 2 muchachos, 2 jóvenes que acabamos de leer, que fueron gemelos. Uno de ellos se llamó Jacob y el otro Esaú. Por cierto, esta es la primera mención de gemelos en toda la Escritura. Otro dato importante que debemos considerar también son los personajes de Abraham, Isaac y Jacob, ya que tipológicamente cada uno representa algo. La Biblia también nos habla a través de sombras, a través de figuras o a través de tipologías. Por ejemplo, en la tipología, Abraham representa a Dios el Padre. Abraham es una representación profética de Dios. También por eso él es llamado en la Biblia el padre de la fe. Luego Isaac, que nace milagrosamente, ya que su mamá era estéril, fue posteriormente ofrecido en el monte Moria. Ahí hay un paralelo con el sacrificio de Cristo que fue llevado también. De hecho, un dato interesante, es el mismo monte donde Jesús fue crucificado, es el mismo monte Moria donde Isaac fue llevado por Abraham para ser sacrificado. En cierto modo, Isaac fue resucitado si entendemos que Dios no permite a Abraham que lo sacrifique. Entonces le preserva la vida o prácticamente lo vuelve a levantar. Es solo una tipología que concuerda con la mayoría de los datos de nuestro Señor Jesucristo. Y luego también está otro personaje que es el siervo de Abraham, que se llamó Eliezer. Este Eliezer en la tipología viene a representar el Espíritu Santo, puesto que Abraham, que es el padre, envía a Eliezer, su siervo. El enviado es el Espíritu Santo para buscar una esposa para su hijo Isaac. Y ya dijimos que Isaac representa a Jesucristo. Y después viene la novia de Isaac, y la novia de Isaac se llamó Rebeca. Entonces, si Abraham tipifica a Dios el Padre, si Isaac tipifica al Hijo, si Eliezer tipifica al Espíritu Santo, ¿a quién tipifica a Rebeca o la novia? A nosotros, la iglesia. ¿Sí? Rebeca tipifica a la iglesia de Cristo, que es la novia del Señor, que somos nosotros. Pero también hay que decir muchas cosas sobre sus hijos. En el versículo que ya leímos, vamos a descubrir 3 cosas: una boda o una boda feliz, una matriz estéril y una guerra entre 2 hermanos. En primer lugar, notamos una boda feliz. El versículo 20 dice que Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rebeca por esposa. Y no nos olvidemos de las tipologías, por favor. Isaac tomó a Rebeca por esposa, y esa es una imagen del Señor Jesucristo tomándonos a nosotros para hacernos suyos. Por eso primero establecimos las tipologías para saber quién representa a quién y cuál es la acción que se toma y dónde nosotros estamos involucrados. En una boda siempre hay entusiasmo, en una boda siempre hay felicidad, hay gozo, hay alegría. Yo me supongo que cuando ustedes se iban a casar estaban entusiasmados, ¿verdad que sí? Los que ya están casados. Yo estaba muy entusiasmado, yo ya quería casarme, estaba nervioso pero estaba feliz, ¿sí? Y ya cuando estábamos en la boda, pues yo ya quería que acabara la boda, yo ya me quería llevar a mi esposa, ¿no? Estábamos entusiasmados. Bueno, esto que digo, y hago énfasis en este entusiasmo porque es un buen parámetro para darnos cuenta qué tan entusiasmados estamos hoy con el Señor Jesucristo. Ya entendiendo que somos la novia y que Jesucristo
es el novio y que Él nos toma a nosotros como Isaac tomó a Rebeca, entonces la pregunta es si hasta el día de hoy continúas entusiasmado con tu novio. ¿Qué me respondes? Porque tendrías que hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, si venir a la iglesia te entusiasma o te aburre, o adorar a Dios te entusiasma o llegas tarde o te da sueño, ¿no? O si servir a Dios te entusiasma o simplemente cuando puedo voy, cuando quiero voy. O si hablarle a tus amigos no creyentes, hablarles de Cristo y evangelizarlos causa en ti un entusiasmo o te da pena hablar de Cristo. ¿Te entusiasma Jesús realmente o es una religión lo que únicamente tienes? Verán, la relación con Cristo, hermanos, es como en el matrimonio. Ya lo dije, cuando nos casamos ante el civil, en ese momento todo lo de ella pasa a ser del esposo y todo lo del esposo pasa a ser de ella. A partir de ese momento, cuando yo me casé con mi esposa por el civil, yo sabía que mi casa, o cuando tuviera mi casa, pasaba a ser su casa, y su casa, mi tiempo ahora le pertenecía, mi dedicación le pertenecía, mi concentración, mi cariño, y viceversa. Bueno, hasta mi quincena pasaba a ser de ella, ¿no? Y ya ven que dicen que es la dueña de tus quincenas, ¿no? Es cierto, aunque muchas mujeres se quejan de que dicen, yo hasta el día de hoy no sé ni cuánto gana mi marido, y eso está mal. Bueno, pero no solo eso, sino hay algo más importante. Mi amor y mi corazón y todo mi ser pasó a ser exclusivamente para ella. Yo te pregunto, ¿has pensado en una relación con Jesús así? De esa manera, donde todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, todo lo que eres y todo lo que tienes le pertenece a Dios, pasó a ser de Cristo. ¿Sí? Porque una relación donde dicen allá afuera, lo mío es mío y lo tuyo es mío, o lo tuyo es tuyo, no es una relación sana, no es algo que venga del corazón de Dios. Cuando Cristo nos toma, mira, Él fue tan generoso que Él nos dio todo lo que le pertenecía a Él. Él nos dio vida eterna, ¿sí? Él nos dio una familia, Él nos dio un nombre, Él nos dio una heredad, Él nos dio un lugar en el cielo, hermano. Él nos dio a su Hijo, Él nos dio la oportunidad de volver a ver al Padre cara a cara, una relación con Dios directamente. ¿Cuánto más nosotros no le vamos a dar a Jesús todo si Él ya se dio todo por nosotros? Cuando Jesús decidió tomarnos como su novia, Él sí pensó en darnos todo y mucho más. Jesús pensó decididamente compartirnos todo lo que es suyo, su amor, su bendición, su presencia, su misericordia, su bondad, su favor. Y por si eso fuera poco, decidió estar con nosotros en las buenas y en las malas. Decidió estar con nosotros en la pobreza y en la riqueza. Él decidió estar con nosotros en la salud y en la enfermedad. Es más, Él decidió estar con nosotros en nuestra infidelidad. Su palabra dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel con nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Por eso es que desde el momento en el que dijimos, Señor Jesús, te recibo en mi corazón y rindo mi vida a tus pies, a partir de ese momento celebramos, por decirlo de alguna manera, una boda espiritual o una unión espiritual, pero permanente. Bueno, y así como fue una boda feliz entre Isaac y Rebeca, que es Cristo y la iglesia, luego aparece en acción una matriz desafortunadamente estéril. Un dato importante que también hay que resaltar es que no era Isaac quien tenía el problema de esterilidad, sino Rebeca, que es la que tipifica a la iglesia. Porque Isaac tipifica a Cristo. Cristo no es estéril. Y vamos a hablar del fruto, no tanto de una esterilidad física, sino del fruto. Pero la iglesia sí, siempre tiene tendencias hacia la esterilidad. Ahí en Génesis 25-21 dice que oró Isaac a Jehová por su mujer. Van a tener que anotar o ir rápido conmigo para que nos dé tiempo. Dice que oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Ella era la estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, o concibió hijos de Rebeca.
¿Qué quiere decir esto para nosotros? Quiere decir que el convertirnos en cristianos no solo es pensar que iniciamos una relación con Cristo. Así iniciamos. Cuando rendimos nuestra vida a Cristo, iniciamos una relación de amor con Cristo, donde Él se nos revela y le comenzamos a conocer más su personalidad, su forma de hablar, su pensamiento, su actuar y todas sus características, ¿no? Inicia una relación de conocerse mutuamente. Bueno, Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, pero nosotros a Él. Pero no debemos pensar que cuando venimos a Cristo inicia solo una relación de conocernos. No, debemos pensar que debemos tener una relación que sea fructífera, que dé fruto, no con un vientre estéril. Por ejemplo, un agricultor pues no siembra la semilla solo para tener un gran árbol y contemplarlo y decirle: qué gran árbol, qué bonito árbol, qué tronco tan ancho, qué hojas tan maravillosas. No, él está pensando ¿en qué? En el fruto. Ahora, ¿qué quiero decir? Que nosotros no fuimos salvos para nada. Nosotros fuimos salvos para dar fruto. Amén. Dile al que está a tu lado: fuimos salvos para dar fruto. No fuimos salvos para nada. No fuimos salvos solo para venir y sentarnos en una silla y calentarla e irnos y seguir con una vida sin fruto, como antes de conocer a Cristo, sino todo lo contrario. Además, el hecho de que Isaac oró por su esposa quiere decir algo muy significativo, que también Jesús está orando por nosotros para que seamos fructíferos. Y esa es una gran ventaja, ¿no? Él es nuestro intercesor, el Señor Jesús ora por nosotros, también el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fruto no puede ser producido o reproducido por nosotros, puesto que ya lo dije, nuestra naturaleza está caída, nuestra naturaleza está pecaminosa. Nosotros necesitamos adquirir una nueva naturaleza, que ya la tenemos, que es la naturaleza de Cristo. Y Cristo en esa naturaleza se encarga de orar por nosotros, ayudarnos para que demos mucho fruto. Por ejemplo, Jesús lo ratifica en Juan capítulo 15, versículo 4. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4. Jesús dijo estas palabras: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede, hay que subrayar eso, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros pueden llevar fruto si no permanecéis en mí. ¿Está claro? También Pedro habló sobre estos principios de la vida cristiana en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos conocen al Señor Jesucristo? ¿Cuántos estamos conociendo más al Señor Jesucristo? Bueno, el conocer a Jesucristo no nos deja estar sin fruto. ¿Me expliqué? Soy cristiano, les decimos a la gente de afuera: ah, yo soy cristiano. Ah, qué bien, pero eres como nosotros. No, yo soy cristiano. Ah, qué bien, pero hablas igual que nosotros. Me contaba un pastor unos días atrás. Dice: fíjate que cuando yo, antes de ser cristiano, yo tenía unos amigos cristianos. Yo no era cristiano, pero mis amigos eran cristianos. Pero yo no sabía que ellos eran cristianos y nos portábamos mal. Y después yo conocí a Cristo, me convertí, y cuando voy con mis amigos y les predico a Cristo, me dicen ellos: nosotros somos cristianos también como tú. Y les digo: oye, pero ¿desde hace cuánto? No, ya tenemos años. Y él no lo sabía. Entonces él se sorprende y le dice: oye, ¿pero qué ustedes y yo no andábamos fornicando con aquellas muchachas? ¿Cómo que ya eras cristiano desde antes y hasta ahorita me entero? ¿Se dan cuenta? Es que ser cristiano no solamente es decir soy cristiano, es que debemos dar el fruto que un cristiano da. Por eso a los primeros cristianos, después de que les llamaron los del camino,
se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos. ¿Por qué? Porque hablaban como Cristo, se parecían a Cristo y vivían como Cristo. Por eso es muy delicado andar diciendo allá gente soy cristiano si no vives como Cristo, si no hablas como Cristo y si no predicas a Cristo. Una cosa es tener fe en Cristo y otra cosa es tener fruto por medio de Cristo. Y Santiago lo dijo muy claro en su carta, en el capítulo 2, versículo 18. Santiago 2:18, él dijo: alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice Santiago, y yo te mostraré, ¿qué? Mi fe por mis obras. Ahí está. La fe habla a través de nuestras obras. Quizá alguno se esté sintiendo incómodo con el mensaje, pero qué bueno que se está sintiendo así. Porque ese es el propósito cuando oímos la palabra, que el Señor nos haga ver nuestros pecados, que nos confronte y que nos volvamos a Dios. Uno de mis hijos hace tiempo me trajo bajas calificaciones en conducta. Y yo le decía, pero ¿cómo que cero en conducta? No, papá, de veras que yo me porto muy bien en el salón, soy de los mejores portados, hasta me ponen hasta adelante, sí, para estarte viendo. Le dije, si no, no importaría dónde tú te sientes, ¿no? No, papá, y que el maestro es el mala onda y que no sé qué, y lloró y me quería convencer a través de sus llantos, sus caprichos. Y yo le dije, mira, esto se va a arreglar muy fácil. Le dije, en la próxima boleta me la vas a traer y yo en lugar de 0 quiero ver 10. Y si la boleta dice 10 en conducta, entonces te creo, si no, no te creo. ¿Qué le estaba pidiendo yo a mi hijo? Fruto. Un fruto reflejado en la boleta para yo poderle creer. Bueno, así es con Cristo. ¿Quieres que el Señor te crea? No, Señor, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios. No, Señor, yo soy un adorador en espíritu y verdad. Hasta se aplica en la Escritura, ¿verdad? Bueno, está bien. Muéstrale tu fe por tus obras. Muéstrale tu devoción por lo que haces para Él. El amor que dices tenerle, demuéstrale haciendo lo que a Él le agrada. La pasión que hay en ti, demuéstraselo. Sirve al Señor, haz algo para Dios. Estamos hablando de obras, frutos, resultados. Una tragedia que hoy se vive en el cristianismo a nivel mundial es que hoy vemos iglesias que están muy preocupadas en los lujos, en las construcciones hermosas, se esfuerzan por tener las mejores instalaciones, los mejores equipos de sonido, tienen muchas actividades, tienen mucha gente, pero no tienen fruto. Y nos damos cuenta que no hay fruto porque no hay vidas transformadas, porque la gente vive de la misma manera, solamente van, se entretienen, se sientan, hacen nuevos amigos, se aprenden los cantos porque están bonitos, se aprenden algunas historias bíblicas, pero sus vidas siguen siendo la misma. Sin embargo, cuando ya estamos casados con Cristo, un vientre estéril es inaceptable y se convierte en un reproche de parte de Dios. Dios no se va a casar con una novia, con una esposa. Jesús no se va a casar con una esposa estéril, porque Él es de dar fruto, de dar fruto. El fruto que Él dio para nosotros cuando vino a la tierra fue el fruto de salvación, del perdón de nuestros pecados. Él dio muchos hijos en Él, que somos todos los que estamos aquí y millones de personas alrededor del mundo. Nosotros, la novia de Cristo, tenemos que fructificar y no pensar en un vientre estéril. Dar fruto es tan importante que prácticamente debe ser para nosotros un tema de vida o muerte. Y digo esto porque de las mujeres de la Biblia que sabemos que fueron estériles, ellas tenían algo en común, y ese algo en común era que ellas clamaban a Dios que les diera un hijo. Señor, quiero un hijo. Señor, dame un hijo. Señor, bendíceme con un hijo. Ese hijo representa el fruto que debemos dar. Y como hijos de Dios debemos también tener lo mismo en común. Porque hoy muchos cristianos no claman por dar fruto, claman: Señor, dame un carro, Señor, dame un ascenso, Señor, dame una novia, Señor, dame dinero, Señor, dame placer, dame un esposo, dame una esposa, dame esto. Y claman por aspectos meramente secundarios y no fundamentales. Raquel, por ejemplo, la esposa de Jacob,
le decía a su marido: dame hijos o si no me muero. Jacob se enojaba y le decía: ¿acaso soy yo Dios para decidir que tú tengas hijos? Sin embargo, tiempo después Dios la oyó y le dio a un gran hijo llamado José el soñador, que todos lo conocemos. La esposa de Manoa también oró y ella le decía: Señor, quiero tener un hijo. También Dios escuchó sus oraciones, quitó su esterilidad y le dio a ese hijo que todos conocemos llamado Sansón, que fue otro gran libertador del pueblo de Israel. Con Ana fue exactamente igual. Ella sollozaba en el santuario, lloraba tanto a Dios que Elí, el sacerdote, pensó que estaba borracha, le dijo: digiere tu vino y vete. Se burlaba de ella, pero ella decía: no, es que estoy afligida porque quiero un hijo. Ella siguió llorando delante de Dios, orando, y Dios la escuchó y le dio un hijo, el gran profeta Samuel. Con Ruth también sucedió igual. Después de que se volvió a casar y no había tenido hijos con su primer marido, clamó a Dios y le decía: Señor, dame un hijo. Dios escuchó sus oraciones y le dio a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí fue el padre de David, de cuya línea generacional viene el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y también le pasó lo mismo a Elizabeth, ¿se acuerdan de ella? La prima hermana de María, la madre de Jesús. También era estéril, tampoco podía tener hijos. Ella también clamaba a Dios y le decía: Señor, quiero un hijo. Y Dios le dio a aquel hombre que bautizó a nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista. Todas ellas oraron, todas ellas dijeron y tenían esto en común: no queremos ser estériles, no queremos estar sin fruto, no queremos ser infructuosas, queremos dar fruto para ti. Ana le decía: Señor, si me das un hijo, te lo consagro, te lo doy. Y así lo hizo. Y Dios a estas mujeres les dio hijos que han bendecido hasta el día de hoy al mundo entero. Y eso es exactamente lo que Dios quiere en el sentido espiritual para nosotros, que tengamos el espíritu de Raquel, que diga internamente: oh Dios, dame frutos y no me muero. ¿Sí? Señor, dame fruto. No puedo ser cristiano y no dar fruto. Dios quiere que tengamos frutos, hermanos. Estas mujeres agonizaban por tener hijos. Y la pregunta que yo te hago es: si tú has agonizado por dar fruto para Dios. Señor, quiero amar como tú amas, como tú me amaste. Señor, quiero aprender a perdonar como tú me perdonaste. Señor, quiero tener gozo en mi corazón aún en medio de las adversidades. Quiero ser bondadoso como tú fuiste bondadoso conmigo, benigno como tú lo fuiste conmigo. Quiero ser manso, quiero ser templado, quiero ser un hombre de fe. Señor, agonizo, ayúdame a dar esos frutos o me muero. ¿O estamos contentos, conformados a ser estériles? Dios quiere que tengamos frutos espirituales. Quiere que reproduzcamos la imagen de Cristo en nosotros. Dios quiere que también nuestra esposa, nuestros hijos, todos podamos desarrollar el carácter de Cristo, la personalidad de Cristo, los frutos de Cristo. Y es que la novia de Cristo no es estéril, la novia de Cristo es productiva. ¿Sí? Y lo voy a ejemplificar de esta manera. ¿Ustedes saben lo que es un nini? ¿Han oído de eso? ¿Qué significa ese término de nini? Que ni trabajan ni estudian, ¿verdad? ¿Tú dejarías que tu hija se casara con un nini? Y yo no. Oye, no. ¿Cómo crees? Bueno, pues tampoco Cristo se casaría con una iglesia que ni es santa, ni busca a Dios, ni le interesan las cosas espirituales, ni lee la palabra, ni ora, ni da frutos, sino que es estéril. Es simple lógica elemental. Hay muchos cristianos así, ¿verdad, ninis? Bueno, ¿qué estamos viendo? Vemos una boda feliz, Rebeca con Isaac, luego una matriz estéril
que clama a Dios por dar fruto. Y ahora vamos a ver la guerra de dos hermanos. Ahí en Génesis 25, verso 21, dice que oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Verso 22, y los hijos, ¿qué hacían? Luchaban dentro de ella. ¿Y qué dijo esta mamá? Dijo, si esto va a ser así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios. Había una guerra dentro de ella. ¿Te imaginas a una pequeña muchachita embarazada sintiendo que sus dos niños se pelean dentro de ella? Literalmente estaban luchando el uno con el otro. Esto era un asunto literal, así como lo oyen. Pero Rebeca hace algo muy sabio. Hace algo que una mujer virtuosa hace algo que una mujer cristiana hace y debe hacer. ¿Qué hace? Va a Dios. Ella fue a Dios a preguntarle por qué le estaba pasando eso. ¿Por qué sus hijos se estaban peleando dentro de su vientre? Ojalá y todos los cristianos en nuestros momentos difíciles fuéramos a Dios a preguntarle, Señor, ¿por qué me está pasando esto y para qué me está pasando eso? ¿Por qué tengo tantos problemas en mi casa? ¿Por qué tengo tantas situaciones? ¿Por qué tantas aflicciones? Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué pides de mí? ¿Qué quieres de mí? Que digamos como Samuel, heme aquí, Señor, tu siervo oye, me estás llamando por medio de las adversidades, pues aquí estoy. Quiero ser sensible a ti. ¿Cuántos quieren ser sensibles, hermanos? Hace años mis hijos agarraron unas rachitas de pleitos, como nos pasa a la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Y pleito, y todos los días. Entonces yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? No, hay que orar, hay que preguntarle a Dios, ¿por qué está pasando esto? Entonces fuimos, mi esposa y yo, en oración. Señor, mira, mis hijos de todo se pelean y de todo, y el Señor nos habló claramente y nos dijo algunas de las causas. Entre ellas dijo, además, tus hijos no han nacido de nuevo, tú haz tu trabajo, instrúyelos y vas a ver con el tiempo un hermoso fruto en sus vidas. Dije, bueno, ya el Señor me respondió. Eso hizo Rebeca. Rebeca fue a preguntarle a Dios por qué sus hijos estaban peleando dentro de su vientre. Y la respuesta que Dios le dio a Rebeca fue sorprendente. Vayamos al versículo 23. Rebeca le dice, Señor, ¿por qué mis hijos pelean dentro de mí? Porque si esto es así, ¿para qué vivo yo? Porque los hijos tienen que traer placer a los padres, ¿no? Y entonces, Génesis 25, 23, le respondió Jehová, porque dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde ahí, desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Por eso se están peleando adentro. Qué tremendo, ¿verdad? Que si Rebeca no le pregunta a Dios, el propósito se hubiera cumplido de todas maneras, pero Rebeca no habría sabido qué estaba pasando. Y tú debes saber por qué te están pasando las cosas. Y para saberlo, la única fuente, ¿cómo decir? Confiable es Dios. Ve a Dios en oración. ¿Sí? Los abuelitos tienen consejos muy buenos, pero antes de que le pidas consejo a la abuelita, pídeselo a Dios. ¿Sí? Bueno, aquí Dios, en este hecho de este pleito entre hermanos, evidentemente está profetizando acerca de los descendientes de estos dos niños que fueron Jacob y Esaú. Esaú era el mayor, Jacob era el menor, y ambos serían padres de un gran pueblo, cada uno respectivamente. Sí, Jacob fue el padre de los judíos, los israelitas, y de hecho su nombre fue cambiado a Israel, que es el nombre que hoy tiene el país, esa nación. Y Jacob tuvo 12 hijos, que ustedes saben, esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Esaú, que es el mayor, fue el padre de los edomitas. ¿Quiénes son los edomitas? En la actualidad es la nación de Jordania, son los árabes. Que dicho sea de paso, hasta el día de hoy, árabes con judíos siguen en pleito y siguen en guerra. Y ahí está profetizado, como lo acabamos de leer. Hubo una lucha entre los edomitas y los israelitas a lo largo de los siglos, y esta guerra
ya había comenzado desde el vientre, no fue una guerra que se dio después, sino desde el vientre de la mamá. Hasta el día de hoy la estamos viviendo. Y aquí hay una lección simbólica muy importante, porque nos sucede exactamente lo mismo que a Rebeca. Primero nos casamos con Cristo, que es Rebeca con Isaac. Inmediatamente después nos encontramos en una batalla campal. Esa es una lucha en nuestro interior. Es una lucha entre lo que tenemos de Jacob y de otro lado lo tenemos de Esaú. Es un sentido figurado. De inmediato las cosas de la carne, uno representa la carne y el otro representa el espíritu. Uno representa las cosas de la carne, los placeres, el fructificar, la naturaleza caída, y el otro representa el dar frutos espirituales. Entonces, de inmediato las cosas de la carne se ponen en batalla contra las cosas del espíritu, y nosotros nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, tú dices, yo quisiera perdonar a esa persona que tanto daño me ha hecho, pero tu carne no quiere perdonar. Y hay una batalla campal aquí adentro. Nuestra carne quiere odiar, pero nuestro espíritu quiere amar. Nuestra carne quiere pelear, pero nuestro espíritu quiere dar el fruto de la paz. Nuestra carne se quiere amargar por los problemas, pero nuestro espíritu quiere dar el fruto de gozo aún en medio de los problemas. Nuestra carne quiere enorgullecerse, pero nuestro espíritu quiere dar el fruto de la mansedumbre. Nuestra carne quiere seguir pecando todo el tiempo, pero nuestro espíritu quiere una vida de santidad. ¿No se han dado cuenta? Hay una lucha, una parte de Jacob y una parte de Esaú que tenemos en nuestro interior. Pablo, cuando escribe a los Gálatas en su famoso capítulo 5, versículo 22, dice que el fruto del Espíritu, porque el Espíritu es uno solo, no son los frutos, sino es uno que produce muchos en sus diferentes, en su diversidad de manifestaciones o de operaciones. Mas el fruto del Espíritu Santo es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley o no hay acusación. Ahora escuchen bien, esto que voy a decir es muy importante. Si nunca has sentido esa batalla interior de la carne contra el espíritu, deberías preguntarte si realmente conoces al Señor Jesucristo. Porque eso es algo natural de un hijo de Dios. Un hijo de Dios, al hacerse hijo de Dios, no se hace perfecto. No. Pero comienza a experimentar y a darse cuenta de esa lucha. Ya no se deja llevar por sus pecados, ya no se deja llevar por la vanagloria de la vida, ya no se deja llevar por las tentaciones que entran por los ojos. ¿Qué hace? Lucha, tiene una lucha internamente. Justamente el Señor, el apóstol Pablo, en Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y de acuerdo a todo esto descubrimos entonces que representa Esaú la carne, Jacob representa el espíritu, y por eso ambos tenían una lucha en el vientre de su madre Rebeca. Y así ha de sucedernos a nosotros también. Siempre debe haber una lucha entre la carne y el espíritu todos los días de nuestra vida. Así que si nosotros somos esa novia de Cristo que es Rebeca, quiere decir que siempre habrá un Jacob y un Esaú en una lucha constante espiritual en nuestro interior. Y te repito, y si tú nunca has experimentado esa lucha interior de la carne contra el espíritu, deberías de preguntarte si realmente conoces al Señor. Porque el cristiano que peca cómodamente, ese cristiano que dice, alguien dijo por ahí, yo fui un pecador feliz, y como que hasta lo presume todavía.
Y si tú nunca probaste marihuana, de lo que te perdiste, dice ese predicador. Le está diciendo a jóvenes cristianos. Entonces, no está produciendo en sus oyentes un asco, un aborrecer, un repudio por el pecado, sino que, bueno, yo fui un pecador feliz, peca feliz, y después te arrepientes y quizá te pase lo mismo que yo, ¿no? Que hoy soy famoso y adinerado, o X o Y. El verdadero cristiano, en ese sentido, déjeme decirle así, nunca va a vivir tan tranquilo, en el sentido de que debe haber una lucha interna. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Miento? No miento. ¿Engaño? No engaño. ¿Robo o no robo? ¿Transo o no transo? Es que el que tranza no avanza, y te das cuenta y decides al final decir no transar o transar. Y quiero decir algo muy importante: aún habiendo ya nacido de nuevo nosotros y teniendo una nueva naturaleza en nosotros, que es la naturaleza de Cristo, repito, no quiere decir que ya estamos perfectos, ya llegó la perfección. No, aún siendo nacidos de nuevo, la lucha de la carne contra el espíritu estará presente cada día. A eso se refirió el apóstol Pablo cuando le escribió a los romanos en el capítulo 7 y dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el cuerpo de muerte se refiere al cuerpo de pecado. Que él, siendo el gran apóstol Pablo, el más grande de los teólogos de toda la historia, el que escribió el mayor porcentaje de todo el Antiguo Testamento, quien recibió mayor revelación de Cristo, del ministerio terrenal de Cristo, es un hombre que está luchando interiormente con su carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, me siento así. Claro, eso gracias a Dios lo vamos a quitar definitivamente, o nos lo van a quitar, ese sentimiento de miseria y de pecaminosidad, cuando seamos glorificados, cuando seamos arrebatados por el Señor. Ahí vamos a dejar un peso tremendo sobre esta tierra, gracias a Dios. Pero mientras hay que batallar contra la carne. Ahora, ¿por qué decimos que Esaú representa a la carne? Bueno, en primer lugar, Esaú era el mayor. Ahí en Génesis 25:25 lo dice: y salió el primero de los dos hijos, y el primero era, ¿cómo dice? Era rubio. La traducción correcta dice que era rojizo, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Cuando dice que era velludo como una pelliza, los diccionarios lo traducen que era como una prenda peluda, así. Así era cuando salió, cuando nació. Imagínenselo, por favor. Nomás no se ría, por respeto a Esaú. Sí. Ahora, bueno, pues cuando nacen nuestros hijos, somos la mamá cuervo, ¿no? Que nuestros hijos son preciosos y son los más hermosos de todos. Pues yo creo que la mamá así vio a Esaú, pero la realidad es que Esaú era un pedacito de carne rojo y peludo. Todo peludo. Los estudiosos dicen que no era un bebé muy bonito, sino más bien feo. ¿Por qué digo eso? Así es la carne. Esaú representa la carne. ¿Cómo es la carne? Es fea. Esaú nació primero que Jacob. La carne es la primera en manifestarse en nosotros. Antes que el espíritu, primero es la carne. Esto es muy interesante, hermanos. Jesús de hecho lo afirmó en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 6. Él dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, ¿no te he dicho que os es necesario nacer de nuevo? Entonces dense cuenta que la carne está enlistada primero o antes del espíritu, justo como nació Esaú antes que Jacob, y Esaú representa a la carne. Así que Esaú es el primogénito y viene la carne primero, por supuesto, ya lo dije, delante del espíritu. Así era con nosotros antes de conocer a Cristo. Estábamos perdidos antes de ser salvos, ¿verdad que sí?
Primero tuvimos que estar perdidos para posteriormente ser salvos. Y quiero aprovechar y hacer un paréntesis y decirte, y si tú nunca te has sentido perdido en tus delitos y pecado, nunca has sido salvo. Porque el requisito para ser salvo es que tengas un sentimiento de que eres un pecador. Y lo he dicho muchas veces, no es lo mismo saberse pecador que sentirse pecador. Porque toda la gente dice, yo sé que soy pecador, ¿quién no es perfecto? Todos fallamos, todos pecamos. Bueno, sí, y luego te tienes que sentir un pecador. Porque es hasta que te sientes pecador que te arrepientes y te vuelves a Dios y Dios te restaura. Y Dios te da una nueva naturaleza. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero no solo era el mayor, sino que también era una especie de perdedor, Esaú. Una especie de perdedor nato. La última parte de Génesis 25-23 dice, Dios le declaró a la mamá y le dijo, el mayor servirá al menor. Pero debería de ser al revés. El menor debería servir al mayor. Es decir, voy a decir esto con mucho cuidado. Esaú estaba destinado a fallar. ¿Dios lo destinó a fallar? No. Porque de ahí han surgido doctrinas que nosotros no compartimos, como la doctrina de la elección, se me fue la otra parte, limitada. La elección limitada, donde Dios dice, tú sí, tú no, tú sí, tú tampoco, tú sí. Señor, pero yo te busco con todo mi corazón, pero yo te quiero amar, pero yo quiero seguir en tus caminos, sí, pero tú no. Es una elección limitada. Pero tú sí, Señor, pero él es medio así, no es tan cristiano, él tiene ojitos altivos y es ojito alegre y le gusta echarse la cervecita, sí, pero él es elegido. ¿Ustedes creen eso? Por supuesto que no. Pero esta doctrina se fundamenta en versículos como estos para decir, ahí está la elección limitada. Y vamos a ver otro versículo que ellos manifiestan, que es Malaquías 1, no lo busque ahorita, donde dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero yo le voy a decir por qué Dios dijo eso. Miren, Esaú ya estaba destinado a fallar. Déjenme continuar con el tema y más adelante les resuelvo esto que quedó aquí. Nuestra carne siempre está destinada a fallar también, porque somos carne. Pero observen que algo interesante de por qué estoy diciendo esto es que este Esaú nació rojizo o era rojizo. La palabra rojo es una palabra interesante. ¿Saben lo que significa el nombre de Adán? Adán significa rojo. O sea, lo que estamos viendo en la escritura es que Esaú está siendo vinculado directamente con Adán en su naturaleza pecaminosa o caída. Es decir, que no es que Dios le haya dicho a Esaú, tú te voy a hacer nacer para que seas un perdedor y para que te pierdas. No, sino que Dios en su conocimiento anticipado, en su presciencia, Él ya sabe quién y qué hay en el corazón de Esaú, quién es y qué hay en el corazón de Jacob, ¿sí? Lo mismo de nosotros. Yo no puedo decir aquí quién es salvo y quién no es salvo, porque yo no conozco el corazón. Si yo fuera Dios y lo conociera, yo podría saber quién es, pero no soy Dios. Gracias a Dios que no soy Dios, ¿verdad? Pero Dios lo sabe, y Dios sabe quién de aquí es salvo y quién de aquí no es salvo, porque Dios conoce los corazones en su conocimiento anticipado. Y por ahí va la cosa del punto de Jacob y Esaú. Además, Esaú tenía una antipatía evidente por las cosas de Dios, muy evidente. Por eso decía Génesis 25-22 que los niños luchaban dentro de la mamá entre ellos. Esa lucha es la antipatía de Esaú hacia Jacob y Jacob hacia Esaú, es decir, es la antipatía del espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu, pero es una batalla interna, está allá adentro. ¿Has experimentado esa batalla interna? Yo sí la he experimentado y no es fácil.
Incluso podríamos pensar que aún dentro del vientre Esaú trató de asesinar a Jacob. Es muy probable. Eso es lo que trata de hacer la carne contra el espíritu. ¿Qué? Matar. Trata de matar y aniquilar todo lo bueno de Dios que hay en nosotros, como lo quería hacer Esaú con Jacob en el vientre de su madre. Todos tenemos cosas buenas de parte de Dios. Cuando, por ejemplo, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos orilla y nos convence a perdonar a aquel que nos dañó, que nos afectó, etc. Pero la carne te dice, no lo perdones, no merece tu perdón. Lo que hizo es muy grande. Ahí está la lucha de la carne contra el Espíritu. Cuando ya decidiste amar a aquellas personas difíciles de amar, que te odian, la carne te dice, no lo ames, no es digno de tu amor, ¿cómo crees? Mira todo lo que te hizo, etc. Cuando estás, algo más simple y más común, cuando estás peleado con tu esposa y no se hablan durante todo el día y dices, bueno, yo voy a ir a buscarle la cara, la escritura dice que no se ponga el sol sobre mi enojo, no me voy a acostar enojado para que mis oraciones no sean estorbadas, como dice la escritura, y ahí vas, aunque tú seas el inocente y a ti te hayan hecho lo que tú quieras, y la carne te dice, no la busques, deja que ella te busque la cara. No le ruegues, tú eres la cabeza, tú eres el que manda, tú eres el señor de la casa, ¿sí? Y entonces hay una lucha interna de la carne contra el espíritu. Porque la carne quiere matar todo lo bueno de Dios que hay en nosotros. La pregunta es, ¿se lo vas a permitir? A ver, ¿quién me responde? No, hermanos. Ahora, ¿quieres saber qué hay en ese viejo hombre? ¿Y qué hay en esa carne que representa a Esaú y quiere matar todo lo bueno de Dios que hay en ti? Vayamos otra vez a Gálatas, al famoso capítulo 5 de Gálatas, capítulo 19, al versículo 21. Manifiestas son las obras de ¿quién? ¿De Satanás? ¿De quién? Digan, de mi carne. ¿Sí? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la vieja naturaleza de Esaú que está dentro de nosotros. Esas son las obras de la carne. Y todavía muchos cristianos dicen, el diablo me obligó a pecar. No, es que el diablo me puso a esa mujer enfrente de mí. No. No. A ver, muchos dicen, sí. Yo, no, mire, se la voy a poner muy fácil, de esta manera. Si el diablo muriera, no, es que el diablo no se puede morir. Dije, es una suposición. Es un ejemplo, déjenme, ¿sí? Denme chance, ¿no? ¿Sí? Si el diablo se muriera, aquel que tú le echas la culpa de que tú eres un pecador, yo te pregunto, ¿seguirías pecando? O si el diablo se muriera, entonces asunto resuelto, ¿ya dejarías de pecar? Entonces, ¿por qué le echa? Hombre, lo han atado millones de veces al diablo. Lo han pateado, lo han pisado, lo han escupido, lo han abofeteado, lo han agarrado de la cola y de los cuernos. Un predicador de eso, y yo dije, ¿dónde dice que tiene cola y cuernos? Pero bueno, ¿verdad? Le han hecho, porque lo responsabilizan a él de algo que él no es responsable, sino tú, tu carne. El enemigo te dice, sí, fornica, sí, darle rienda suelta a la carne, pero tú decides, él no te puede obligar, y mucho menos si tú eres un hijo de Dios. Entonces a muchos se les cayó el teatrito, ¿verdad? Ahora, hay que ir rápido. Jacob representa el espíritu, o las cosas del espíritu, las cosas de Dios. En Génesis 25-27 dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa,
hombre del campo, pero Jacob era varón ¿qué? Quieto o pacífico, que habitaba en las tiendas. Esta palabra quieto o pacífico se traduce como un hombre recto, como un hombre sin mancha, es decir, era un hombre espiritual. Según el original, Jacob tenía una naturaleza espiritual sobre él. Vamos a leer este texto que mencioné hace rato tan interesante. Yo se los leo si quieren, o el que me alcance, hágalo. Malaquías 1, versículo 1. Malaquías 1:1. Si te vas a la mitad de la Biblia, es Mateo, y un librito antes de Mateo es Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y el pueblo dijo, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y aborrecí a Esaú. No está hablando de la expiación limitada, Y convertí sus montes en desolación, refiriéndose a los edomitas, que son los descendientes de Esaú. Y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Verso 4. Cuando Edom, que son los árabes, otra vez los hijos de Esaú, dijeren, nos hemos empobrecido, eso es lo que produce el pecado y la carne, pobreza, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Ahora, volvamos con esta frase, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Repito, esta frase es muy interesante porque esto de que dice Dios que a uno ama y a otro aborrece, no es una frase proveniente de las emociones. Porque Dios no se mueve por emociones, Dios no trabaja así. O sea, si fuera así, pues todos hoy seríamos aborrecidos por Dios. ¿A quién podría amar Dios? A nadie más que a su único y muy amado Hijo Jesucristo. Pero por medio de Cristo nos ama aún siendo pecadores. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Entonces Dios no se está moviendo por emociones en esta aparente elección o expiación limitada. ¿A qué se refiere entonces cuando Dios dice, a Esaú aborrecí y a Jacob amé? Leamos Génesis 25, versículo 27 al 34, y ahí está la respuesta. ¿Por qué amó a uno y aborreció a otro? Bueno, crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, fue hombre de campo. Jacob era varón quieto, habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba más a Jacob. Y guisó Jacob un guisado, y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guisado rojo, pues estoy muy cansado. Fíjense, aquí dice algo como que no conecta con lo que acabamos de leer, pero sí conecta. Dice, por tanto fue llamado su nombre como Edom. ¿Por qué? Los edomitas, repito, son los árabes, específicamente Jordania. Dios ahí ya determina algo, que ellos serían el pueblo opositor del pueblo de Israel. ¿En base a qué determinó? Si apenas vamos a leer lo que pasó. En base a su conocimiento anticipado. Dios ya sabía quién era Esaú y lo que iba a hacer, y Dios ya sabía quién era Jacob y lo que iba a hacer. Y pudo ser al revés, pero no fue así. Verso 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Lean en voz alta lo que sigue.
en el conocimiento anticipado de Dios, ya sabía que Esaú era un hombre menospreciador de las bendiciones de Dios. Así Esaú menospreció la primogenitura. Jacob le dice a Esaú que si quiere comer está bien, pero el precio que le tiene que pagar es nada más y nada menos que el derecho de nacimiento, el derecho de ser el primogénito. ¿Qué era el derecho del nacimiento? Era la bendición espiritual que le pertenecía al hijo mayor. En términos terrenales, significaba que Jacob obtendría 2/3 de la herencia, aunque en realidad el ser primogénito significaba mucho más que eso. Significa que Jacob, en lugar de Esaú, sería el líder espiritual de la familia y además sería el progenitor del Mesías. ¿Se dan cuenta por qué Dios aborreció no a Esaú como persona, sino las acciones de Esaú? ¿Me estoy explicando, hermanos? O sea, Jacob sería el heredero de todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham y a Isaac. Y ese es un asunto que Saúl lo sabía, pero no le importó. Yo quiero comer. Yo tengo hambre. Yo estoy cansado y quiero echarme a dormir. ¿A mí qué me importan las cosas de Dios? Ahora entiendes, Malaquías 1, a Jacob amé y aborrecí a Esaú, ¿verdad? Dios no es injusto. Dios no elige a unos sí y a unos no. Entonces, ¿para qué está la fe? Si todos podemos ser salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, al que cree tiene la oportunidad de ser salvos. Así de simple. ¿Cuántos han creído? ¿Y si no eres elegido? Pues por la fe. No tambaleen, hermanos. Esa es una doctrina equivocada que ha hecho tropezar a muchos cristianos genuinos y que se van muchas veces de sus iglesias y se van a otros lugares donde ellos son los elegidos. Ellos son los escogidos, la expiación limitada. Dios me escogió a mí por encima de ti, yo por eso tengo más inteligencia, más saber, más conocimiento y esto y lo otro. No, hermanos, no. Jesucristo vino, según San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a los elegidos, sino al mundo en general, para que todo aquel que en él crea, el borracho, el drogadicto, el marihuano, la prostituta, el asesino, el secuestrador, el violador, el que sea que crea, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Si esto no hubiese sucedido como lo estamos leyendo, la Biblia se leería el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, pero se lee el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el derecho de nacimiento de Esaú que le fue dado a Jacob. Sin embargo, Esaú dijo, ya lo dije, hombre, ¿para qué quiero esto? ¿Sí? Yo lo que quiero es comer. Bueno, ¿qué clase de persona es este Esaú? Bueno, presten mucha atención porque sin duda puede haber muchos Esaús aquí. Esaú era un hombre materialista, un hombre de mundo. Le interesaban mucho más las cosas físicas que las cosas espirituales. ¿Conocen a personas así? Él estaba más interesado en el guisado que en el derecho de nacimiento. Y nosotros podemos conocer a muchas personas así. Por ejemplo, gente que está más enfocada en su trabajo que en su familia. Es un ejemplo práctico. Ayer yo hablaba con un pastor y estaba muy contento y me decía, estoy bien contento, pastor, fíjate que Dios está dando testimonio de mí y ahora me están invitando a predicar a muchos lugares y voy aquí, voy allá y voy allá y qué bueno. Y él tiene hijos chiquitos, ¿no? Y le digo, qué bueno, me da mucho gusto, pero quiero decirte algo, déjame darte un consejo, sí, no descuides a tu familia. Tu familia es lo más importante, pastor, le dije. De hecho, es el primer ministerio que Dios te dio y es la primera iglesia que Dios te dio a pastorear. Entonces ya, así como que, ¿para qué le dije, verdad? Se puso triste.
¿O conoces a gente que esté más interesado en su negocio que en los negocios de Dios? ¿O alguien que esté más interesado en sus estudios que en servir a Dios? Porque la Escritura dice que los jóvenes, mientras son solteros, que se dediquen a servir a Dios, no que se dediquen a tanto Facebook, a tanto WhatsApp, tanto esto y tanto lo otro. Miren, ayer estábamos en la clase, mi esposa estaba dando una clase a las damas y entonces yo entré a ver y me dio mucho gusto ver a algunas mujeres que se están esforzando y vienen. Y había una mesita de galletas y me acerqué y me agarré una galletita y me serví un cafecito. Y la hermanita que estaba adelante de mí, que ella no sé si me vio o no me vio, estaba con su bolsa acá adelante, así como que era su ¿cómo se dice? Cuando estás en su trinchera, estaba atrás de su trinchera. Y mire, estaba en el Facebook y en el WhatsApp a todo. Yo dije, qué triste, es perdedera de tiempo. Mejor salte al patio y ponte ahí a hacer lo que quieres, ¿no? Hay gente que está más interesada en el chisme, así en cosas de esas, que en el amor, en ayudar, orar, estudiar la palabra, evangelizar, en producir para Dios. Pues Esaú era así. Estaba más interesado en las cosas temporales que en las eternas. Él fue un hombre dominado completamente por su apetito carnal. Esaú era de aquellos que dicen, lo quiero y lo voy a tener a como dé lugar y sin importarme el precio. ¿Conoces gente así? Lo acabamos de leer en Malaquías. Dios dijo que ese pueblo dijo, pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Qué terrible declaración. Pues el día de hoy es lo mismo. Son personas como las que acabo de escribir, contra las cuales el Señor está indignado. Y Dios nos da una advertencia en Hebreos 12:16. Es una advertencia en contra de ser una persona del tipo de Esaú. Es una advertencia en contra de dejar que el instinto de Esaú te domine. Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su derecho de nacimiento. ¿Puedes ver la ironía, hermano, del escritor de Hebreos? ¿Puedes escuchar el sarcasmo con el que lo está diciendo, la forma en la que lo expresa? Él está diciendo, por un bocado de carne, por un bocado de carne cambió su derecho de nacimiento. Como si el escritor de Hebreos no pudiera creer, escuche esto, que Esaú se haya vendido tan barato, por tan poca cosa. ¿Y cuántos cristianos hoy se venden tan baratos al pecado? ¿Cuántos han cambiado las bendiciones de Dios por los bienes de esta tierra? ¿Cuántos han sacrificado una vida de santidad por un rato de fornicación, por un rato de adulterio, por un rato de pornografía? ¿Cuántos han preferido perder a su esposa por no pedirle perdón y humillarse y morir a su yo? ¿No? ¿Cuántos se han ido de la iglesia aún teniendo un ministerio que Dios les entregó por un arranque de orgullo? Eso es venderse barato al pecado, así como lo oyen. No son personas dispuestas a pagar el precio del dolor, del sufrimiento, del aguante, del soporte. Se venden barato al pecado. Y muchos de ustedes están en peligro de caer en eso, Y yo quiero confrontarte con esta pregunta: ¿vas a vender a Jesucristo por un bocado de carne? Judas lo vendió por 30 miserables de monedas de plata. Y algunos dicen, bueno, es que si voy a la iglesia es mucho compromiso, es mucho de ir, hay que llegar temprano y luego pues nos andan invitando a servir y bueno, y de pilón levantan ofrendas y dicen que hay que dar el diezmo. No, mejor yo no voy. ¿Sabes lo que significa esa manera de pensar? Significa que adoras más tu propio pensamiento que a Dios. Sí, porque por un plato de lentejas, por un bocado de carne, vendes o menosprecias las bendiciones que Dios ha preparado para ti.
Muchas personas dominadas por sus apetitos y regidos por sus instintos, en lugar de venir rendidos a Cristo, prefieren quedarse jugueteando con el mundo. ¿Y sabes por qué Dios amó a Jacob y no a Esaú, o aborreció a Esaú? Porque aunque Jacob lo hizo de la manera incorrecta de decir, véndeme tu primogenitura, Job tenía un corazón para Dios, Esaú no. Jacob buscaba la forma de acercarse a Dios. Jacob buscaba la forma de recibir la bendición de Dios. Esaú no le importaba. Por eso es que Dios miró más allá de las obras de Jacob. Dios vio su corazón. Amén. Por eso más adelante Dios le cambió el nombre. Primero se llamaba Jacob, que significa suplantador, y después le cambió el nombre a Israel, que significa el hombre que luchó con Dios. ¿Y cómo son nuestros deseos hoy? ¿Carnales o espirituales? Verán, Dios no amó a Jacob por lo que él era. No, porque nada bueno podía tener Jacob en sí mismo, y nada bueno podemos tener tú y yo nosotros mismos. Dios amó a Jacob por el corazón que Jacob tenía para Dios. Dios sabía que lo podía usar y lo usó. Y quiero terminar con esto. Los ojos del Señor están aquí en esta mañana y nos observan a todos y a cada uno de nosotros. Algunos de ustedes son Esaús, otros son Jacobs. Algunos de ustedes viven para el mundo solamente. Solo trabajo, solo dinero. No te importa la familia, no te importan las cosas de Dios. Otros, aunque son débiles, como Jacob, están aquí y ruego a Dios que sean la mayoría y que le dicen a Dios: Señor, yo te quiero, te amo, quiero conocerte más, quiero dar fruto, quiero crecer en ti. A la carne le importan mucho las cosas terrenales, al espíritu le importan las cosas espirituales. ¿Tienes hoy un corazón para Dios? Porque Jesús dijo: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Al final de todo, ¿qué recompensa podrás dar por tu alma? Puedes vivir una vida enfocada en este mundo y al final acumular demasiadas cosas. Y al final, ¿podrás pagar por el rescate de tu alma? Nadie lo va a poder hacer. Si elegimos la forma de Esaú, vamos a morir. Si elegimos el camino de Jacob, vamos a vivir. Sin embargo, no olvidemos que dentro de nosotros todavía hay una parte de ellos dos. Y tenemos que aprender de esta historia para decirle no a la carne y decirle sí al Espíritu. Amén. Inclinen su cabeza, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Y yo quiero que todos le digamos sí a la vida del Espíritu, a las cosas del Espíritu. No es fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, créame. Muchos de ustedes, sin duda, han perdido muchas batallas. La carne ha ganado, la carne ha ganado. Quizá en un momento de ira, explotar en una crisis, en alguna enfermedad, has gritado, has ofendido, le has reclamado a Dios, te has desconectado de Dios. Y has perdido. Pero déjame decirte algo, la Escritura dice que el justo, el que es hijo de Dios, cae 7 veces y 7 veces se vuelve a levantar. Y estas caídas no habla de caídas de que caí en adulterio, nada de eso. Habla de desánimos, habla de sentimientos negativos,
de querer tirar la toalla, de querer retroceder. De eso habla el versículo. Y has perdido estas batallas espirituales por esas causas. Y eso te ha llevado a algo peor, que has vendido tu vida barata al pecado. Ya lo expliqué. Esaú dijo: ¿para qué quiero eso? ¿Qué me importa el derecho de ser el primogénito? ¿Qué me importan las bendiciones de Dios? Yo quiero vivir mi vida aquí en esta tierra, quiero vivir cómodo, quiero ser feliz, quiero hacer fiesta, quiero divertirme. Eso es vivir la vida a tu manera. Y tú no puedes vivir la vida a tu manera y esperar que serás feliz. Bueno, quizás serás feliz a tu manera, pero no a la manera de Dios. Si aceptas que has vendido tu vida barata al pecado, que has menospreciado a Dios, has cometido un grave pecado. Pero el Señor te dice en esta mañana que aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, si hoy te arrepientes de todo tu corazón, vendrán a ser como la blanca lana. Y todos tus pecados perdonaré, dice el Señor, desde el mayor hasta el menor. Y nadie nunca más podrá ponerte el dedo para decirte: tú no eres hijo de Dios. Pero reconoce, dice el Señor, reconoce que te has vendido barato al pecado, que me has menospreciado. Si tú reconoces eso, ponte de pie en tu lugar y déjanos orar por ti. Que has perdido las batallas, que te has vendido barato al pecado. Gracias, Señor. Los que están sentados, volteen a su alrededor y miren, y vayan a esas personas y solo pónganle su mano en su espalda, en su hombro, y ayúdenme a orar por ellos. Háganlo, salgan de sus lugares ahora mismo y ayúdenme a orar por ellos. Son muchos los que se pusieron de pie y quizá no alcancen todos a distribuirse. Y si no alcanzan a llegar a alguien a orar por ti, no te preocupes, el Señor está ahí. Pero los que están al alcance, por favor, oren unos por otros, como nos lo manda el Señor en su palabra. Gracias, Señor. Señor, oramos en este momento por nuestros hermanos, por tus hijos, Señor. Mírales, mira su quebranto, su sufrir, sus lágrimas, su desánimo, sus pocas fuerzas, Señor. Tú eres un Dios Padre amoroso, compasivo, misericordioso. Y tú quieres, Señor, vernos bien. Pero para eso tenemos que reconocer primero nuestros pecados. Aquí tu iglesia reconoce, Señor, que ha perdido muchas batallas, porque han sido en muchas ocasiones dominados por el espíritu de Esaú, dominados por la carne. Ellos han amado más al mundo, las cosas temporales, que las cosas eternas. Y tu palabra dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero ellos hoy deciden en su corazón amarte a ti por encima del mundo. Ellos aceptan haber vendido muy barata su vida al pecado. Han cambiado la presencia de Dios, las bendiciones de Dios, el toque de Dios por cosas, Señor, del mundo, por un rato de fornicación, de adulterio, por mentir, por robar, por calumniar, por chismear, por murmurar, por ofender, por pelear, por discutir, por odiar. Y eso es vender barata la vida al pecado. Pero ellos hoy, Señor, vienen delante de ti, dispuestos, Señor, a
a ser ayudados por ti. Y que aunque en su interior siempre habrá un poco de Jacob y un poco de Esaú, una lucha de la carne contra el espíritu, ahí estarás tú, Señor, para socorrerles, ayudarles, amarles y sacarles del pozo de la desesperación. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos. Yo te perdono tus pecados, dice el Señor. Yo perdono tus deudas. Solo aquellos que han venido con un corazón arrepentido, hoy, dice el Señor, el cielo se abre para ustedes. Y yo los ayudaré en su lucha interna. Ustedes no pueden solos. Separados de mí nada podéis hacer. Pero yo prometo estar con ustedes cada día de su vida hasta el fin del mundo. Pero demuéstrame, dice el Señor, que eres un hombre y una mujer que está lista para resistir esos dardos de fuego de Satanás. Demuéstrame que eres un hombre y una mujer que quiere dar frutos. Yo haré lo que tú no puedes hacer. Tú harás lo que puedas hacer. Yo haré lo que tú no puedas hacer. Hijo mío, entrégame tu corazón. Yo quiero hacer de ti y de tu familia una familia feliz, bendecida, dichosa. Hay muchas lágrimas que has llorado por culpa tuya, y yo no quiero que esas lágrimas las vuelvas a llorar. Yo quiero enjugar tus lágrimas, secarlas, abrazarte y amarte y decirte: aquí estoy contigo. No te abandonaré, ni te dejaré, ni te desampararé. Pero lucha internamente y dame tu corazón. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Y en muchos de ustedes su corazón, su tesoro está en el dinero, en su trabajo, en las posesiones. Aún mujeres han puesto su tesoro en su esposo y en sus hijos, y eso está mal. Tu tesoro y tu corazón debe estar puesto en mí, y yo te voy a dar el amor correcto para amar a tu esposa y a tus hijos, el amor correcto para amar a tu prójimo, el amor correcto para amar a la gente que tiene necesidad. Pero por encima de ellos debo estar yo. No olvides el primero y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese soy yo, el que quiere tener amores contigo. No me cierres más la puerta de tu corazón, porque yo te di a mi Hijo Jesús, y hoy te he abierto las puertas del cielo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Levanta las manos al Señor y dile: gracias, Señor. Dile: recibo tu perdón, Señor, y recibo tu oportunidad. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Una vez más, quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y
por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Dile a Él, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tú estás aquí. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber, dile, más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Dile más fuerte, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Levanta tus manos al Señor y pídele al Señor. Dile que quieres ser un hombre y una mujer de fruto. Oh, queremos dar fruto, Señor. 30, 60, 100 por uno, Señor. Dile al Señor, ayúdame a dar fruto, Señor. Ayúdame a dar mucho fruto para ti. No te casarás con una novia estéril, no con una novia infructífera, no con una novia del mundo. Te vas a casar con una iglesia que dé fruto, que produzca, que se muestre al mundo santa, que se muestre al mundo productiva, que se muestre al mundo que quiere agradarte a ti en todos sus caminos, Señor. Muy bien, oren al Señor, clamen al Señor, agonicen por dar fruto. Las mujeres estériles agonizaban, quiero un hijo, dame un hijo, Señor. Agonicemos tú y yo por dar frutos para Dios, amor, gozo, paz, bondad,
benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dile al Señor, quiero esos frutos. No quiero vivir más una vida seca, una vida sin pecado. Quiero vivir una vida llena de tu vida, pegado a ti, Jesús. Oh sí, Señor. Oh, queremos dar fruto. Sí, Señor. Digamos fuerte. Quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Una vez más quiero conocerte más, cada día más y más. Tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Una última vez fuerte. Yo quiero conocerte más. Dile. Y tu palabra obedecer y por ella yo crecer y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Gracias, Señor, por tu seguridad. Gracias, Señor, por ese fruto que produce tu Espíritu Santo en nosotros. Llévanos con tu bendición, con tu paz, con tu presencia. Señor, Espíritu Santo, sabemos que estás dentro de nosotros. Produce frutos en nuestro interior. Y Señor, hemos hecho un compromiso de no dejarnos vencer por Esaú. Queremos, Señor, el derecho del nacimiento. Queremos tus bendiciones. Queremos tus promesas. Queremos la promesa de la vida eterna en nosotros, en nuestros hijos, en la esposa, en el esposo, en nuestra familia. Vamos a salir de este lugar y nos vamos a enfrentar a Esaú, Señor. Pero sabemos que tú nos darás la gracia para resistir y para mantenernos firmes. Ser hombres de paz, como tú hablas de Jacob. Paz con Dios y paz con los hombres. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén.